Después de un pequeño receso en lo que concierne a nuestros programas, quisiera compartir con ustedes algunos temas que tienen que ver con la actitud del cristiano frente a los desafíos futuros. Aún no hemos terminado el primer trimestre de este año, por lo demás vemos que el mundo está sufriendo cambios muy importantes a nivel social, a nivel político, y bueno, creo que es importante que a la luz de la Biblia consideremos cuál debe ser nuestra actitud como cristianos frente a la vida de fe, frente a la iglesia y por supuesto frente a la sociedad en general. Ahora, cuando hablo de mantener una actitud cristiana frente a los desafíos futuros, en realidad no me refiero a algo escatológico o profético particularmente, sino al modo en que como cristianos debemos vivir el día a día. Y pensaba en esto desde el momento que estamos iniciando, ya podríamos decir, nuestras tareas más regulares, ya prácticamente ha terminado el verano, las vacaciones prácticamente ya terminaron, todos o prácticamente todos, quizás tuvimos un poquito de tiempo para poder descansar y ahora ya retomando nuestras labores cotidianas. Ahora ya se ha dado inicio prácticamente a lo que es el calendario laboral, al calendario educacional, en diferentes ámbitos. Y mi deseo es que asumamos este nuevo año, este nuevo desafío, podríamos decir, con una actitud que denote nuestra fe y nuestro compromiso cristiano. A eso me refiero cuando hablo de una actitud frente a los desafíos futuros. Cada vez que comenzamos un nuevo ciclo, un nuevo año, nos trazamos metas. Y en este tiempo, mediante Dios, quiero compartir con ustedes 3 metas o 3 propósitos en lo relacionado a nuestra fe en Cristo Jesús. El primero de ellos lo veremos el día de hoy, el segundo y el tercero, si Dios lo permite, lo veremos en nuestros programas sucesivos. Nuestro texto base para esta serie de temas será la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, y de ahí vamos a extraer estos 3 desafíos, estos 3 propósitos. Daré lectura desde el capítulo 1 en adelante. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y me parece que nuestra sociedad ciertamente se ha ido desvalorizando, ha ido perdiendo sus valores, y entre todos los valores que ha ido perdiendo, uno de ellos es sin duda el respeto. Claro, porque uno observa y se da cuenta que esta virtud que nos permitía vivir mejor como sociedad se ha ido perdiendo a un punto de casi extinguirse. Podríamos mencionar casos graves de falta de respeto que regularmente vemos en televisión y que son reprochados por la sociedad en general, como aquel que le quita la vida a otra persona por el solo hecho de arrebatarle alguna pertenencia, o aquel que bloquea una carretera so pretexto de que sus demandas sean escuchadas, o aquel que defrauda con tal de obtener alguna ganancia. Todas estas cosas son manifestaciones de esto, de la falta de respeto hacia el otro, hacia el prójimo. Pero también es una falta de respeto, por ejemplo, viendo algo más actual, no usar una mascarilla cuando se supone que nos están diciendo que hay que usarla porque podemos contagiar a alguien o eventualmente nos pueden contagiar a nosotros de este virus del cual todos hablan.
Es cosa de salir a caminar por las calles y ver a gente que simplemente hace caso omiso a esta medida. Es una falta de respeto. Y así podríamos enumerar muchos ejemplos más. Pero obviamente que tenemos que ser respetuosos del tiempo también. Por lo general, la falta de respeto va de la mano con el egoísmo. Son como una parejita inseparable, el respeto y el egoísmo. Claro, porque una persona que vive centrada en sí misma no le va a importar mayormente qué les pase al otro, o si el otro ha sido afectado por algo o no. Total, aquí voy yo y qué me importan los demás. Bueno, nosotros como cristianos debemos actuar diferente. Sí, debe importarnos qué pasa con la otra persona. No porque todos lo hagan, nosotros también lo vamos a hacer. No, el Señor nos hizo diferentes. El apóstol Pablo, en esta porción que hemos leído, habla justamente de la responsabilidad social que tenemos para con el otro. Comienza este pasaje enumerando una serie de bendiciones que hemos recibido. Y entonces dice: si tenemos una consolación, si tenemos ánimo, si tenemos fuerzas en Cristo, si estamos gozando de la comunión del Espíritu Santo, si sentimos el impulso del amor hacia el prójimo, si realmente nos llama a tener una actitud de misericordia, es decir, si realmente estamos experimentando todas estas cosas que son la base de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces, dice Pablo, completen mi gozo. Es como si les dijera: aún les falta algo, pero ¿qué es? Que sientan lo mismo, que tengan el mismo amor, que nada hagan por contienda o por vanagloria. En conclusión, no miren lo suyo propio, miren también por lo de los demás. Y esto que cuesta tanto verlo en la sociedad, creo que debe ser visto claramente en la comunidad cristiana que es la iglesia. Cada uno debe tener una actitud especial respecto al otro. Ahora, ¿qué es una actitud? Porque creo que el primer propósito guarda relación con la actitud. ¿Qué es una actitud? Es el comportamiento que tenemos frente a la vida. Y voy a poner un ejemplo bíblico. En el Antiguo Testamento, allí nos encontramos con el sucesor del rey Salomón. ¿Quién fue? Roboam. Ahora nosotros no sabemos si Roboam tenía aptitudes para reinar en ese momento. Tal vez era una estrategia interesante y nosotros no lo sabemos. Pero la actitud que él tuvo fue la que terminó por arruinar su carrera. Son importantes las aptitudes, claramente, las capacidades, el currículum, sin duda que sí. Pero más importante que la aptitud es la actitud. Y en lo que falló Roboam, como dije, probablemente no fue en su aptitud, pero sí fue en su actitud. No supo enfrentar las circunstancias de la vida. Y espero que se esté comprendiendo la diferencia entre aptitud y actitud. Un profesional puede tener aptitud porque ha estudiado por años una carrera, pero si no tiene actitud, está sonado. Lo que define nuestra vida no es la aptitud o las aptitudes, porque pueden ser varias. Lo que define nuestra vida es nuestra actitud. Y quiero subrayar esto y que podamos grabarlo en nuestra mente y corazón. Entonces, como primera meta hacia el futuro, debemos analizar nuestras actitudes. Aquí Pablo hace un alegato contra el egoísmo. Esa tendencia pecaminosa a centrar todo en el yo, en el ego, donde el sol soy yo y todos los demás son planetas o satélites que giran alrededor mío. No podemos caer en algo así. Pablo dice: completen mi gozo. Si el Señor los ha animado, si el Señor los ha salvado, si el Señor los ha consolado, todo eso es maravilloso, pero falta algo. Completen mi gozo. Y el gozo del Señor, sin duda, es: no miren por lo suyo propio, miren también por lo de los demás. Qué poderosa enseñanza en estos tiempos de tanto egoísmo, de tanta falta de respeto por el otro. En la Biblia hubo varios egoístas, egocéntricos. El primero seguramente fue Caín. Era un hombre que solo pensaba en sí.
Le quitó la vida a su hermano Abel porque sintió que podía hacerle sombra por la conducta que Abel tenía. Lo sacó del medio, era un problema para él. Y cuando Dios lo sanciona, él dice, qué grande es mi castigo para poder soportarlo. Ahora yo no sé cómo interpreta usted estas palabras, pero a él lo único que le interesaba era su persona, nadie más. Él no dice grande es la falta que he cometido. Él dice es demasiado la carga sobre mis espaldas por haber matado a mi hermano. Era un hombre egoísta, egocéntrico. Otro caso de egocentrismo es el profeta Jonás. Jonás hizo un gran trabajo de predicación en Nínive y tuvo un buen resultado porque Nínive se arrepintió después de eso y Dios la perdonó. Pero Jonás se enojó con Dios de por qué había perdonado a Nínive, porque decía, yo hice algo para que ese pueblo fuera destruido. En otras palabras, a él no le interesaba la ciudad. Todo lo que le interesaba era su persona nada más, su orgullo como predicador. Lamentablemente es ver esto en un profeta de Dios, en un hombre de Dios. Por eso debemos tener tanto cuidado de no caer en esto, porque el hombre en su estado natural, no regenerado, es egocéntrico. Quiere decir que nosotros antes de conocer a Cristo lo éramos, sin lugar a dudas. Por eso Pablo habla de esto en su carta a Filipenses y dice, ustedes han sido consolados por Cristo, han sido confortados por Cristo, han sido salvados por Cristo. Les quiero pedir algo muy importante. Completen mi gozo. Haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el sentir o la actitud que hubo en Cristo Jesús? Bueno, se despojó de sí mismo. Dejó su trono de gloria, se quitó la túnica de su gloria, se despojó a sí mismo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho similar a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesús, al venir a humanarse, Él no fue egoísta. Al tomar la forma de siervo no fue egoísta. Al morir en la cruz no fue egoísta. Si hubiera pensado en Él, en su bienestar, en su encumbrada majestad celestial, Él no hubiese venido, pero pensó en los demás, pensó en el prójimo, pensó en nosotros y fue movido a misericordia. Como dice 1 Pedro 3:18, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El Señor Jesucristo tuvo esa actitud de entrega, de servicio al prójimo. Mateo y Marcos recogen uno de los maravillosos dichos de Jesús cuando dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto se llama abnegación. Y el primer propósito que destaco para tomar como desafío hacia adelante es tener una actitud espiritual de abnegación, teniendo en cuenta que abnegación es la renuncia voluntaria a los deseos, a los afectos, a los intereses, a fin de beneficiar a otros. Es decir, pensar más en los demás que en nosotros mismos. Entiendo que no es fácil. Muchas veces antes de tomar alguna decisión, pesamos si me favorecerá o no. ¿Cuál será el beneficio que dicha decisión va a traer para mi vida? ¿Me conviene o no me conviene? A partir de un espíritu egocéntrico, evidentemente. Y si nos examinamos y somos honestos, debemos consentir de que es así. Hay gente que puede ser muy altruista, muy desinteresada, y qué bueno es eso. Pero en lo profundo siempre su mayor lucha es con el ego, con el yo. Una persona abnegada seguramente deberá renunciar a muchas cosas en bien de su prójimo. ¿Por qué? Porque de partida siente que él no es el centro, que no es el más importante. Los demás son iguales a él y en algunos casos superiores a él. Él no entra en conflicto con eso. Considera su vida y dice, no he venido para ser servido, sino para servir, como dijo Jesús. Seguramente recuerdan la discusión que tuvieron los discípulos mientras iban de camino. ¿Cuál era? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Cuando llegaron a casa, Jesús les pregunta,
¿Qué disputaban en el camino? Ellos callaron, porque sabían que su disputa no era correcta. Pero en su naturaleza ellos se preguntaban, ¿quién de nosotros es el más importante? Claro, porque nos gustan los reconocimientos, los aplausos, el saber que somos importantes. ¿Estaremos dispuestos a dejar de ser el centro y mirar por los demás? Es cierto que tenemos problemas, es cierto que padecemos eventualmente, es cierto que colaboramos cuando se nos invita a hacerlo. El punto no es eso, el punto es en qué lugar me encuentro yo, en el centro o en la periferia. A mí no me toman en cuenta. ¿Ha dicho usted eso alguna vez? ¿Se da cuenta de cuán astuto es el enemigo? Comencemos por pensar menos en nosotros y más en los demás. Completen mi gozo, dijo Pablo a los filipenses, y yo creo que el Señor Jesús nos está diciendo a nosotros en esta hora, hijos, completen mi gozo. La exhortación de la palabra es clara. Piensen en el prójimo, piensen en los demás, piensen en sus hermanos en Cristo. He escuchado a más de alguno decir a propósito de que pasó mucho tiempo en que no nos podíamos congregar por esto de la pandemia. Gente que decía, a mí nadie me llama, a mí nadie me toma en cuenta. Yo le preguntaría, ¿y usted a cuántos llamó? ¿No se ha puesto a pensar que usted también puede marcar un numerito y llamar a su hermano o no se puede? Cuidado, completen el gozo del Señor. Si de verdad quieren saber por qué no lo llaman, bueno, llame usted. Dejemos de pensar en lo nuestro y empecemos a pensar en los demás. Este es un principio fundamental de la actitud cristiana. Creo que debemos trabajar esta área arduamente en nuestra actitud frente al prójimo. Miremos de qué manera podemos ayudar, cómo podemos alentar al otro, cómo podemos animarles para que sigan adelante. ¿Se imagina una iglesia así? Bueno, eso es lo que Dios nos pide por su palabra. Preocuparnos por el otro, tomar el teléfono que Dios nos dio, marcar, llamar y dar palabras de aliento. Y si no, escriba un mensaje de texto, un WhatsApp que le dicen. ¿Alguien lo hará? ¿O es difícil hacerlo? Empecemos a hacer las cosas a la manera de Dios. Quizá aún no nos podemos visitar, o si lo hacemos no nos podemos saludar, pero no importa. Aún no se nos ha impedido hablar, aún no se nos ha impedido ayudar. Quizá usted sepa de alguien que está desalentado. Hay mucho estrés corriendo por allí. Bueno, pero no estamos solos. Sí, claro, dirá usted, Dios está con nosotros, pero quizás Dios quiere enviarle a usted como su mensajero, ¿o no? ¿Lo había pensado? Podemos hacer tanto tan solo con una palabra de amor, una palabra de aliento, de cariño, de estímulo. Es tan importante como si hiciéramos una gran acción, porque ayuda, porque anima, y esto tiene que convertirse en propósito elemental como cristianos, hijos de Dios. ¿Se da cuenta que el Evangelio es algo práctico? Cuando el Señor venga en su gloria, ¿qué cree usted que el Señor nos va a preguntar? Piense por un momento. ¿Fuiste a la iglesia? ¿Te bautizaste? ¿Leíste la Biblia? Miren lo que dice Mateo 25. Voy a leer desde el verso 31 en adelante. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos?
o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Les dejo este pasaje para meditar. ¿Qué me dirá Jesús a mí cuando venga en su gloria? ¿Sabes de alguien que tiene necesidad? ¿Sabes de alguien que está enfermo, de algún extranjero, de alguien que no tiene provisión? ¿Qué vas a hacer al respecto? Recuerde, nuestro primer propósito, según Pablo a los Filipenses, es tener una actitud espiritual de abnegación, de desinterés, de altruismo. Hay demasiados egoístas en el mundo, demasiados irrespetuosos, demasiados reclamadores. Faltan los otros, los que hacen que nuestra convivencia y nuestro mundo sea un poco mejor. Completen mi gozo. Ustedes han sido favorecidos en todo. Dios los ha consolado, Dios los ha sanado, Dios los ha bendecido. Bueno, falta esto. No es una nota al margen. Esto es central dentro de la vida cristiana. Y terminaré recordando las palabras de Hebreos 12 que dicen: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué tremendo el ejemplo de nuestro Señor. Por el gozo puesto delante de él, el gozo de ver que la obra estaba terminada, después de sufrir el desprecio, después de sufrir la cruz, después de menospreciar el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Estimados auditores, hermanos en Cristo, creo que todos aguardamos el momento en que el Señor nos venga a buscar y estemos por la eternidad delante de Él. Aún no hemos llegado a la plenitud, aún no hemos conquistado plenamente la Sión celestial, pero sabemos que está allá, que está delante. Entonces, por ese gozo, por esa dicha de que un día estaremos allí, mantengamos una actitud espiritual de abnegación, una vocación de entrega hacia los demás, alentar al que está al lado nuestro. Mantengamos esta actitud en este tiempo. Que estos 10 meses o 9 meses y tanto que nos quedan de este año, que nuestro primer propósito sea una actitud espiritual de abnegación frente al prójimo. Que el Señor les bendiga.